Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, hoy se conoce la medida de coerción por el caso Medusa. Todos teníamos la esperanza de que esto se iba a televisar, que se iba a presenciar a través de los medios de comunicación. No va a ser así. Se pusieron de acuerdo los 8 imputados en este caso. Vamos a ver cómo evoluciona el curso de los acontecimientos, qué va a ser el resultado de todo esto. Pero parece ser, no sé, todo es especulativo, que a juzgar por la cantidad de documentos que hay, quizás podrían estas personas terminar cumpliendo medida de coerción en prisión, probablemente. En fin, de todas maneras vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir con esto. Vamos a mantener las expectativas y bueno, vamos a tratar 2 temas en el día de hoy, pasando por supuesto por la situación de Haití, de la que hablamos en el día de ayer, después del magnicidio, ¿no? En la que terminó muerto el presidente haitiano, Jovenel Moïse, las reacciones de la comunidad internacional. A mí me dio mucha risa escuchar lo que hablaba la OEA y por supuesto las Naciones Unidas, unos organismos que la verdad en el caso de Haití no han dado pie con bola, no han hecho absolutamente nada. En el caso de la OEA, eso es una entelequia que aquí en América Latina, una entelequia regional, digo yo, que en América Latina para lo único que ha servido es para el hostigamiento de los países que no están de acuerdo con las políticas norteamericanas. Sin embargo, en el caso de Haití no han actuado con el mismo fervor que lo han hecho en países que como por ejemplo Bolivia o por ejemplo Venezuela. Claro, en uno hay litio, en otro hay petróleo. En Haití lo que hay es simplemente un país empobrecido históricamente, no solo por esa comunidad internacional, por esa burguesía haitiana, por empresarios incluso de este lado de la isla, en República Dominicana. Y bueno, la verdad es que eso va a tener, todavía no podemos medir la magnitud de un impacto en ese pobre país que merece, es digno de mejor suerte, pero también lo va a tener aquí con nosotros. No podemos sustraernos de las cosas que ocurren en Haití, precisamente porque compartimos con Haití la misma isla. Esta semana, señores, que con todas esas cosas que han pasado, se han quedado un poco por debajo de la mesa el tema del presupuesto complementario, para quedarnos en algunos puntos nada más, muy elementales de lo que tiene que ver con este presupuesto. Y me refiero a él por unas anotaciones que me hacía el ingeniero Bernardo Castellano, que es experto en asuntos eléctricos. Después de esa propuesta que se hiciera, donde se entregó donde el gobierno entregó al Congreso Nacional para el análisis y la ponderación, la aprobación, que contempla 15.300 millones para subsidiar el déficit eléctrico, los combustibles, la harina, ese proyecto de ley de modificación presupuestaria para el año fiscal 2021, donde el gobierno hace algunas explicaciones sobre las consecuencias de la evolución de la inflación y cómo esto, siendo un mecanismo amortiguador, introdujo una apropiación para el capítulo, por ejemplo, Ministerio de Industria y Comercio, para las MIPYMES, 600 millones para el subsidio de la harina y 600 millones para el tema de los combustibles. Pero en el caso, bueno, ustedes saben que esto se hace a través del Ministerio de Hacienda y demás, pero en el caso del tema eléctrico, ahí el gobierno tiene contemplado, en respuesta a todo eso, contempla un aumento en el subsidio que será otorgado a las empresas distribuidoras de electricidad, a las sedes, por 8.700 millones. Y en ese presupuesto además se incorpora una erogación por concepto de pago de la cobertura de riesgo de precio del gas natural, que asciende a los 870 millones. A partir de esta información que todos conocemos, porque es parte de lo que está contenido en esa propuesta que hace el gobierno, que envió al Congreso Nacional, simplemente parece que lo que denota es un poco de desastre y desorden en el sector eléctrico, que lo arrastramos de gobiernos pasados, y aun cuando estaban cifradas muchas esperanzas de que todo esto podría variar, aparentemente continúa ahora, a pesar de las declaraciones de algunos funcionarios del sector, por supuesto, que tratan de vender la idea de que todo ha sido mejor y los números dicen otra cosa. Esos cálculos que me hace el ingeniero Castellano
tiene que ver con el tema del subsidio eléctrico, originalmente presupuestado y que fue de alrededor de 900 millones de dólares, señores, una cantidad considerable. En el presupuesto complementario se está aumentando ese subsidio del sector en unos 152 millones de dólares, con lo que ese subsidio se proyecta para este año, el 2021, que podría terminar entonces en los 1.050 millones de dólares, unos 200 millones de dólares por encima de lo que había sido ese subsidio del año 2020, un año bastante calamitoso, como todos sabemos, y que fue de alrededor de 850 millones de dólares. Hoy en día, la generación a base de petróleo representa alrededor del 10%, dice Bernardo, de la energía total que compran las distribuidoras, y en consecuencia, bueno, pues ese aumento no se puede atribuir simplemente al subsidio eléctrico, del subsidio, no se puede entonces atribuir a todo el tema del incremento de los precios del petróleo, porque la incidencia, dice él, del petróleo y sus derivados en la generación de electricidad es bastante baja. En ese sentido, entonces el planteamiento es de que ese incremento en el subsidio que está consignado en ese presupuesto complementario enviado al Congreso esta semana confirma, ratifica el desastre que en la gestión de las actuales autoridades tiene que ver con el tema de las altas pérdidas de energía, el exceso de los gastos corrientes, que parece ser es un elemento que sigue prevaleciendo. Y como causas principales habla del componente de deterioro y de déficit financiero que tiene justamente ese sector eléctrico. El informe publicado del 2021 en marzo habla y deja muy claro, ¿no?, un poco el desastre en el sector, y donde se pretenden subir entonces las tarifas, imponer una reforma fiscal y con eso aumentar los impuestos. A modo de pregunta, se hace el planteamiento, el presupuesto contempla 15.300 millones de subsidios, y la verdad es que la preocupación es válida en este sentido. La propuesta de presupuesto complementario ya se entregó al Congreso, y vamos a ver entonces cómo es el comportamiento en sentido de un sector tan delicado, ¿no? Como es el sector eléctrico, donde se maneja mucho dinero y donde las cosas nunca han estado del todo clara. Los técnicos así lo están planteando, y yo creo que se lo servimos a través de esta transmisión de manera que ustedes puedan entender un poco cómo podría ser entonces el manejo de todo esto, porque normalmente no nos detenemos en estos tecnicismos. Lo otro que quiero hacerles, señores, es volver aquí a Santo Domingo Este, con todos los cuestionamientos que se hacen respecto al tema de los humedales de los Sama. Nada está claro, y justamente en el día de hoy estuvimos visitando el lugar. Ahí hay tres parcelas que son del CEA. Esas tres parcelas son colindantes con la comunidad de Villa Liberación y con el río Sama. Se había dicho que se había solicitado al CEA desde la alcaldía del distrito de Santo Domingo Este la donación de esos terrenos para ellos hacer una especie de vertedero. Ellos le llaman destino final de los desechos sólidos. Después se habló de una planta procesadora, después se habló de que se iba a hacer ahí lo que dijera medio ambiente. Lo cierto es que eso es una área protegida, y las áreas protegidas significa que una estructura normal no se puede levantar a menos de 300 metros de lo que es el área protegida. Imagínense ustedes de qué manera podría hacerse entonces un vertedero en ese lugar. Vamos a ver si nosotros, tomando en cuenta lo que ellos dicen de que se va a hacer entonces una planta de tratamiento, porque entonces las solicitudes que ellos hacen a la sala capitular para que le otorgue el permiso de uso de suelo, de lo que te está hablando entonces es de desecho sólido. ¿Cuál es la diferencia? O a lo mejor no estamos entendiendo el término desecho sólido como destino final de la basura, o como simplemente la gente lo conoce como basurero. Pero además, esos terrenos que ellos dicen que habían solicitado al CEA para que se los done al Ayuntamiento del Distrito Nacional, en cartas que tenemos con nosotros, el CEA dice que ellos no le han hecho ninguna solicitud de su terreno. Es decir, ahí todo está muy oscuro, todo está lleno de una opacidad increíble, y sería interesante que desde la alcaldía
del municipio de Santo Domingo Este las cosas pudieran quedar claras. Ahí nada está claro. Lo que sí sabemos es que, señores, ahí pegadito en ese lindero está el río Sama. Ese mismo río Sama que nace allá en la loma de Siete Picos, en la sierra de Yamasá, y que es el que provee de agua a todo el Gran Santo Domingo. Ahí hay un politécnico que también colinda con los terrenos exactamente donde se pretende hacer la planta de tratamiento, dicen ellos, o el basurero, ¿verdad? Y ese politécnico, señores, da albergue a casi la mayoría de los muchachos de esa comunidad, que es bastante amplia y bastante empobrecida. No sabemos cuál es la insistencia de convertir eso, que bien pudiera ser una especie de parque temático o para hacer incluso turismo ecológico, porque es una zona hermosa, preciosa, bastante reforestada, ¿no? Y bueno, hablan ellos de un decreto del presidente. Ya nosotros les hemos contado a través de esta transmisión que ese decreto no habla ni está mandando a que la alcaldía de Santo Domingo vaya a tomar esos humedales para hacer ese basurero ahí. De todas maneras, vamos a tratar de conversar con las autoridades de la alcaldía de Santo Domingo, porque eso tiene que quedar claro, sobre todo porque la comunidad está en pie de lucha, está empoderada y dice que ahí un basurero no va. Señores, vamos a despedir esta transmisión. Vamos a pedirle que si les gusta que le den like, vamos a pedirles que la opinen, que la compartan y por supuesto que se suscriban si no lo han hecho en el canal y en patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.